Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos qué es una fórmula en Excel. Una fórmula en Excel es una expresión como una ecuación que se crea dentro de una celda. Puedes insertar una función en su fórmula o crear una ecuación sin ninguna de estas fórmulas. Las fórmulas deben comenzar siempre con un signo de igual cuando se insertan dentro de una celda y son las expresiones finales las que se utilizan para realizar los cálculos o las tareas que se configuran una vez que se agregue una fórmula en una celda. Vamos a ver rápidamente este ejemplo. Vamos a utilizar nuestro libro de Excel que le hemos utilizado en vídeos anteriores y vamos a crear una fórmula para sumar lo que son los precios que tenemos en la columna de fila 2 más el precio que tenemos aquí en la columna de fila 3, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la fórmula debe siempre iniciarse con un símbolo de igual. Y aquí vamos a asignar el valor que corresponde a la celda que queremos calcular. Por ejemplo, vamos a utilizar que queremos calcular o sumar el precio de D más D2, ¿vale? Más el precio de D3, que corresponde al precio de la renta y al precio de la luz. Este resultado se verá siempre en lo que es la ventana de fórmulas aquí arriba indicado, ¿vale? Entonces, si nosotros presionamos Enter, veremos cómo se muestra la fórmula y el resultado lo tendríamos aquí. Estas son las fórmulas en Excel. También puedes utilizar una combinación de fórmulas con funciones. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una función de suma, ¿vale? Solamente tendríamos que poner suma, ¿vale? Más la fórmula correspondiente. Por ejemplo, A1, ¿vale? De A1 no, de D1, de 2 a, por ejemplo, de 4, que corresponde a la renta que corresponde al precio de la renta, luz, agua e internet, ¿vale? Esto sería una función combinada con una fórmula y aquí tendríamos lo que es el resultado total de todas ellas, ¿vale? Pues nada, así de sencillo es utilizar las fórmulas en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.